Caso Sancho, otra vez de plena actualidad, una vez que se ha iniciado el juicio. Voy a aprovechar este tema hoy para hablar de mis canales de YouTube favoritos, porque básicamente he seguido todo el caso a través de YouTube. El caso Sancho conmocionó. Fue el caso de el hijo de un famosísimo actor español, Rodolfo Sancho, que presuntamente, vamos a utilizar esta palabra porque todavía no ha sido condenado, mató a un médico colombiano, Edwin Arrieta, en Tailandia. Yo busqué el caso Sancho en YouTube, o lo primero que me apareció, o por lo menos el primero que a mí me llamó la atención, fue un canal que se llama Tele Salseo. No te puedo decir que yo conozca al chico, al hombre que lleva el canal. No lo conozco porque de hecho no me acuerdo cómo se llama. Yo aquí te cuento las cosas tal como son. Pero en este vídeo, que a mí me enganchó y lo escuché de cabo a rabo, él le hacía una entrevista a Frank Cuesta, que vive en Tailandia, tuvo a su exmujer en la cárcel en Tailandia, tiene experiencia con el tema y bueno, la entrevista me esclareció muchísimo todo lo que había pasado. En este caso, me enganchó y me encantó escuchar ese vídeo. Hay otro canal que se llama Hablando Claro. Lo mismo, no lo conozco al presentador, digamos, a la persona que lleva el canal. Escuché un par de vídeos de él, pero debo reconocerlo, tampoco me enganchó. ¿Por qué? Porque no me gusta la prensa amarillista. Y mi opinión, perdóname, pero fue esto: títulos demasiado llamativos, demasiado, digamos, escandalosos, por así decirlo, y luego también el tono de voz, no sé, ese tipo, digamos, de persona que comunica intentando, pues no sé, llamar al pánico o llamarte demasiado la atención. Y yo cuando escucho cosas así es un poco como que no me las creo, no me gusta prejuzgar tanto y con tanta seguridad a la gente, así que bueno, otro canal que lo intenté, pero que no me engancho. Bueno, dentro de estos canales también llegué al canal de Dareol Rewind, si no me equivoco, Dareol Rewind, que por ser un español me parece rarísimo el nombre. Bueno, la verdad es que me dio la misma sensación, me pareció un poco amarillista. Bueno, después sí, a través de este tema, llegué a dos canales que sí me gustaron más. ¿Por qué? Porque los presentadores del canal ya tienen una actitud más tranquila, más pausada. Me parece que piensan más las cosas antes de decirlas, que no arriesgan tanto solo por llamar la atención. Es decir, a mí personalmente lo que es amarillista, a mí no me da credibilidad y yo más bien le huyo. Bueno, uno de estos canales, el de Albert Domenech, bueno, la verdad es que yo lo escuchaba porque me gusta él como comunicador, pero tampoco encontré nada nuevo. Es decir, era más o menos lo mismo que había escuchado en los otros canales, pero como te digo, desde un punto de vista más calmado, más tranquilo y para mí más creíble. Esas cosas de YouTube me apareció un canal que me enganchó con este tema, que es el canal de Axel Blaze. Bueno, ese canal, ¿cómo me atrapó? No me perdía los vídeos de él. La forma que tiene Axel Blaze de analizar el caso Sancho me enganchó completamente. ¿Por qué? Porque el punto de vista de él es completamente opuesto a todo lo que yo había escuchado antes y que en principio es la versión, no sé si decir oficial, políticamente correcta, creíble, que es la opinión de condenar a Daniel Sancho. Daniel Sancho es culpable por A, B, C y D y lo vamos a linchar públicamente. Yo tenía esta visión del caso. ¡Qué horror! Este asesino sin alma, sin corazón, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cómo ha podido matar a una persona y descuartizarla? Una persona con la que él tenía una relación.
y aunque no la tuviera. Me parecía todo muy macabro. Pero Axel Blaze tiene un punto de vista contrario. Yo no sé si porque él se lo cree o simplemente porque él hace o hizo un trabajo de investigación intentando poner en causa todo lo que se escuchaba e intentar ir un paso más allá. Es decir, no conformarte con la versión oficial, por así decir, o la versión aceptada, la versión que te cuentan pues en los medios de comunicación normales, sino intentar poner las cosas en causa. Y a mí eso me encanta, y eso fue lo que a mí me enganchó. Y también te diría que eso es el motivo por el cual a mí me gusta mucho más YouTube que la televisión, porque en la televisión es mucho más probable tener una única visión, un punto de vista que se repite y se repite, y pues al final tú repites lo mismo. Uno tiende a escuchar, creer y repetir. Entonces, a mí me gusta cuando la gente intenta pensar con su propia cabeza, poner en causa lo que le dicen y, bueno, en este caso, hacer un trabajo de investigación, poner en causa. Bueno, el caso es que Axel Blaze tiene un montón de argumentos que yo no te los voy a detallar aquí. Si te interesa el tema, pues abajo te voy a dejar el link de su canal si quieres escuchar pues algunos de sus vídeos. Pone en causa montones de cosas, los tiempos en los que se produjo el crimen, el tiempo que Daniel Sancho pudo haber o no haber tenido para hacer todos los actos que se le imputan, desde, no sé, ir al aeropuerto a recogerlo, no hay vídeos en el aeropuerto, dónde están las maletas, cómo entraron con los 80.000 euros, que al principio eran 80.000, o primero eran 100.000, después 80.000, es decir, varios detalles. Cómo pudo haber descuartizado con unos cuchillos, que esos cuchillos no sirven para descuartizar, etcétera, etcétera. Es decir, montones de cosas que uno daba por supuestas, porque ya las había escuchado, uno sin ser experto, ¿no es cierto? Yo no soy ni criminóloga, ni abogada, ni nada por ni forense, ni nada. Entonces, cuando uno escucha algo, uno tiende a creérselo, porque lo escuchas, pues lo ves en una pantalla y tiendas a pensar que está comprobado, que el que habla sabe de lo que está hablando. Bueno, el caso es que Axel Blaze terminó también por engancharme muchísimo, porque él entrevistó, tiene varios vídeos, por lo menos dos que yo vi, a una abogada que se llama Bella Sánchez y que también acabó por abrirse un canal en YouTube que se llama Del Derecho y del Revés. Bueno, es una abogada que, bueno, ella como abogada con toda su experiencia, no sé, creo que es especialista en criminología, pero no te lo puedo asegurar. Bueno, ella analiza el caso desde un punto de vista profesional, como abogada, como si ella tuviera que defender el caso, poniendo en causa todas las cosas que se dicen, pero que no tienen pruebas, como por ejemplo, que no ha aparecido el cuerpo completo y que por lo tanto no se ha podido determinar cuál fue efectivamente la causa de la muerte, el tema de los cuchillos, el tema de los huesos, o sea, cuánto tiempo te lleva, qué instrumento necesitas para cortar un hueso, etcétera, etcétera. Ella, por supuesto, sabe del tema, yo no. Pero escucharla me llamó muchísimo la atención y me atrapó precisamente por escuchar la campana contraria. Yo creo que es súper importante escuchar las dos campanas. Luego, cada uno puede tener su propia opinión, pero lo que sí estoy de acuerdo con, bueno, con este punto de vista es que creo que la opinión pública llevada por los medios de comunicación y teniendo en cuenta que el presunto criminal, presunto digo, todavía no ha sido condenado, está en pleno juicio. Bueno, pero ya ha sido condenado desde el día número 1. Pero tal vez hay otras cosas en las que uno puede parar para pensar. Bueno, francamente, estos canales no los he vuelto a ver, solamente me engancharon con este tema y estos días que se ha reabierto el juicio,
pues he vuelto a ellos para ver, bueno, qué es lo que dicen. Aunque, sinceramente, pues para mí el tema ya está cocinado, solo hay que esperar el resultado del juicio y ya no es un tema que me atrape como me atrapó al principio. Lo que sí salvo, te lo digo otra vez, es el valor que le doy a la gente que tiene el coraje de investigar más allá sin emitir un juicio, porque esta gente tampoco emitió un juicio, no es que ellos digan, yo puedo probar que Daniel Sancho es inocente, ellos no dicen eso, ellos también están, bueno, a la espera de lo que determina el juez, pero sí que te hacen abrir los ojos al hecho de nunca quedarte con una campana con lo que escuchas. Escucha otras campanas y piensa con tu propia cabeza. Bueno, te dejo el link abajo de todos estos canales por si te interesa seguirlos. Y es todo por hoy. Nos vemos pronto. Chao.